¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura. Y hoy la protagonista del programa va a ser la escritora Aisha de la Cruz, que ha venido aquí a Popular Televisión, a Cantabria de cerca, edición Cultura, para hablarnos de su última novela, de su último trabajo, un trabajazo que lleva por título Las herederas. Y además es la primera vez que está con nosotros. Aisha de la Cruz, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy contenta de estar aquí, gracias. Y yo encantada que hayas venido para hablarnos de este librazo que lleva por título Las herederas, del que tengo muchísimas preguntas que hacerte, pero antes, como ya te adelantaba, primera pregunta obligada, entre comillas, para todos los invitados de Cantabria de cerca, edición Cultura. ¿Qué es la cultura para Aisha de la Cruz? Bueno, para mí, sobre todo últimamente, después de los 2 años terribles que hemos vivido en pandemia, se ha vuelto un refugio, un lugar desde el que se puede pensar las cosas con calma, analizarlas y ser capaces de generar incluso algo bello del desastre, ¿no? Creo que eso es lo que, bueno, algo que le concedo siempre al ámbito cultural. Las herederas son las protagonistas de esta noche, esa historia de 4 primas. ¿Qué recogen exactamente las páginas de este libro? ¿Qué historia hay detrás, Aisha? Bueno, pues la historia abre con la llegada de estas 4 primas, hermanas entre sí, a la casa en la que murió su abuela. Es una casa en el campo que han heredado después de la muerte de su abuela, pero la abuela ha muerto en circunstancias peculiares y es que se ha suicidado, ¿no? Entonces la idea de por qué se ha suicidado la abuela o el peso del suicidio de la abuela es algo que pende a lo largo de toda la novela y que estructura el arranque, ¿no? Son cuatro protagonistas y la novela está contada con 4 puntos de vista distintos, y yo al principio sí que un poco imaginé estos personajes como representantes de 4 posibles miradas hacia el suicidio de alguien cercano, ¿no? ¿Cómo te puede impactar o cómo puedes procesar el suicidio de alguien cercano? Por ejemplo, está Olivia, a quien le sucede algo creo que es muy habitual en estos casos, que es en lugar de enfrentarse al duelo, en lugar de asumir el duelo, intenta resolver el suicidio de la abuela como si fuera casi como una pesquisa detectivesca, ¿no? Que bueno, que a mi juicio es una forma eso, como de no enfrentarse al duelo y patologizarlo en cierta manera. Luego está Erika, que es pues la más espiritual de las 4, digamos, y la que quizás por ello pues entiende que en esta vida hay preguntas que no tienen respuesta, ¿no? Y por tanto pues bueno, no tiene tantos problemas con asumir que la abuela tomó una decisión sorprendente y dolorosa, pero bueno, no quiere como obsesionarse con el tema. Luego está Nora, que Nora también entiende a la abuela, pero desde su punto de vista por motivos distintos, ¿no? Nora empieza la novela con un problema de adicciones fuerte, se ha hecho adicta a las anfetaminas para producir, ¿no? Se ha dado cuenta de que es capaz de escribir más palabras, es periodista, con anfetaminas que sin ella, y tiene una adicción, y entiende que su abuela hizo lo que hizo porque también era adicta, ¿no? Entonces ahí encuentra una suerte de conexión con su antepasada. Y por último está Liz, que es una mujer psiquiatrizada. Ella ha sido madre hace poco y tuvo pues algo que quizás en términos médicos se categorizaría como depresión posparto, con un episodio psicótico, y entonces Liz lo que siente es esta idea de, bueno, yo he heredado el fantasma familiar, ¿no? La abuela estaba loca como yo estoy loca y por tanto esto es un eco. Entonces parten, como te digo, cada una de ellas como de un lugar distinto en relación a este suceso inmediato, y luego eso sí van a ir cambiando de idea a lo largo del texto. Luego me gustaría hablar un poquito más de esas historias que recogen estas mujeres, de esas situaciones que atraviesa cada una de ellas. Pero Aisha, este es un libro que, si no me equivoco, escribes en la época de confinamiento, en la época que todos recordamos, aunque ahora quizá lo veamos un poco lejano. ¿Qué situación personal tenías tú para ponerte a escribir? ¿Cómo nace, podríamos decir, la base de esta historia? Claro, sí, como dices, es una novela que es claro producto de lo que ha sido nuestra vida en los últimos 2 años. A mí el confinamiento duro, las semanas de encierro, ¿no? me tocaron en Bilbao, en una casa diminuta de 45-50 metros cuadrados, con una niña muy pequeñita que tenía 9 meses entonces y que literalmente aprendió a andar en el hall de la casa, ¿no? Wow. Es decir, todavía lo recuerdo, mira, algo así, es decir, todavía lo recuerdo, sí, con muchísima ansiedad, o sea, fue horrible, y sí que sentimos cuando nos dejaron salir, ¿no? Mi marido y yo sentimos que aquella había sido como la última gota que colmó el vaso, ¿no? Como, mira, la ciudad nos ha expulsado, no es tolerable, ¿no? Como que estemos pagando alquileres altísimos por casas que luego, a la hora de la verdad, cuando tenemos
tenemos que vivir únicamente en ellas, cuando no podemos salir, se tornan inhabitables, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a buscar alternativas y acabamos en la casa de mi abuelo, en la aldea de Burgos en la que él creció, ¿no? Es una aldea burgalesa yo creo que llegamos a ser 9 habitantes, incluyéndonos a nosotros 3 en invierno, ¿no? Y bueno, en ese momento era lo que nos hacía falta, era una casa de campo con espacio, con terreno, con jardín amplia y sobre todo donde siempre podías abrir la puerta sin tener sin que nos volvieran a confinar como hasta entonces, ¿no? Y bueno, yo solo buscábamos eso, buscábamos principalmente espacio, un lugar más ameno en el que ser confinados si volvía a sucedernos, y me encontré con algo mucho más importante, ¿no? Yo nunca había estado en contacto con lo rural, no de esa manera. Y bueno, una de las cosas que están en el germen de este texto que más me impresionaron los primeros días fue que yo llegué y dije, bueno, pues ahora no estoy en la ciudad y soy escritora, no tendré que aprender a nombrar lo que me rodea, y me bajé esta aplicación maravillosa, la Plant App, que haces fotos a los hierbajos, ¿no? Y te devuelve, exacto, te devuelve una identificación. Y todo el rato me iba, ¿no? Identificaba y me iba a los usos medicinales que aparecían como en la página de Wikipedia, ¿no? Y fue como de pronto darme cuenta de que allí donde nadie había cultivado, ¿no? En los cerros, en las cunetas, estaba todo el rato pisando una especie como de botica natural, ¿no? Y por un lado había eso, había analgésicos, había antibióticos, había todo tipo de remedios naturales, y también había plantas alucinógenas. En la portada sale de hecho eso, el fruto de un estramonio, ¿no? Que luego igual hablamos de ella. El estramonio es una planta alucinógena muy importante, sobre todo en la tradición brujeril del medievo, y me encontré con ella un día paseando por el bosque, ¿no? Y fue como, bueno, es curioso, ¿por qué la tierra juzga tan importante darnos antibióticos como plantas voladoras, ¿no? Algún sentido, algún propósito tendrá que tener, y es algo que también intento explorar en la novela, ¿no? Donde de pronto un consumo accidental de este tipo de sustancias pues genera un cambio de mirada radical. ¿Y cómo nace la historia de esas hermanas? ¿De dónde viene esa idea? Bueno, la idea en sí, ya te digo, yo quería analizar, ¿no? Como pues las diferentes ramificaciones que puede tener un suicidio cercano, y es curioso porque al final el suicidio de la abuela es algo que se queda muy en segundo plano, no es, digamos que no es uno de los temas principales, pero a priori como que una de mis intenciones iniciales era esto, quizás porque yo por desgracia he tenido en los últimos años suicidios cercanos que me han impactado, que me han sacudido muchísimo, y al final también escribimos ficción a veces un poco para entender lo que nos ha pasado, ¿no? Y era, si yo podía desdoblarme no en 2 sino en 4 personajes para intentar entender qué es lo que sucede después de un acontecimiento así, pues igual podía llegar a entenderlo mejor. Ese fue como la primera semilla, ¿no? Que luego ya pues fue tomando forma de... Aisha, ¿consideras que el suicidio a día de hoy, nosotros en concreto en un programa social, es un tema que hemos tocado varias veces con el jefe de psiquiatría del Hospital Marqués de Valdecilla, porque nos parecía un tema importante que había que poner encima de la mesa? ¿Consideras que todavía el suicidio es un tema incómodo, entre comillas, es un tema que intentamos esquivar? Hombre, incómodo lo es, ¿no? Es decir, muchas veces además ni siquiera se divulga todavía la causa de una muerte cuando es por suicidio, y me estoy refiriendo a se muere un compañero de trabajo, te informa el jefe en un correo electrónico, no se dice, no hay todavía como una sensación de vergüenza por parte de los familiares de la sociedad cuando alguien se suicida, y sin embargo yo creo que esto, principalmente gracias a vosotros en los medios, ¿no? Ha habido un cambio, ha habido un cambio de perspectiva, ¿no? Porque hasta hace muy poco sí que creo que se recogía en los manuales de estilo de los principales medios que no se podía hablar del tema, ¿no? Que era mejor como ocultarlo siempre, y creo que con mucho tacto, como debe hacerse, sí, poco a poco sí que se están poniendo los datos, las cifras sobre la mesa, que es un primer paso, ¿no? Porque yo creo que lo importante es que no nos quedemos con los datos, obviamente, sino que vayamos más allá, ¿no? Como que analicemos cuáles son los orígenes, que para mí siempre son sociales o sistémicos, cuáles son las causas, ¿no? Que están propiciando pues que haya tanta gente que no encuentra más alternativa que esta. Aisha, un libro en el que hablamos de historias, de herencias de familia, que en la vida real, porque yo veo mucho de vida real en esta historia, muchas veces cuando hablamos de familias, hablamos de herencias, hablamos de problemas, hablamos de heridas, y te he leído decir, volver a la familia, siempre volver a un lugar remoto en el que se produjo una herida.
Es decir, te he leído que generalmente no, pero que en ocasiones las primeras heridas que tenemos nos las ha producido nuestra propia familia, ¿no? Claro, bueno, es que yo diría que siempre, es Siempre. decir, porque la herida puede ser una heridita o puede ser un trauma mayúsculo, ¿no? Es decir, no me estoy refiriendo a que todos los casos sean el caso terrorífico de los abusos sexuales, de los maltratos físicos o psicológicos, que también por desgracia son mucho más comunes de lo que pensamos, ¿no? Me estoy refiriendo a que yo ahora que soy madre soy muy consciente de la vulnerabilidad absoluta que encarna un niño, ¿no? Un niño, en un momento dado, un grito por tu parte le puede desmoronar y es un grito que tú has dado porque, mira, porque estoy estresada, no llego a todo, y de pronto eso, notas la fragilidad, ¿no? Lo fácil que es hacer daño, incluso cuando no quieres hacer daño. Entonces creo que sí, que por exposición temprana, ¿no? Y también que ser madre siempre tener, bueno, que haber sido hijo es haber sido siempre, haber vivido como una diferencia de poder enorme, ¿no? Ya solo por cómo funciona la familia, yo creo que sí, siempre es el origen de la primera herida, ¿no? Que puede ser una herida muy pequeñita o una herida mayúscula. ¿Te interesa cada vez más este tema de las constelaciones familiares, de ir tirando de los hilos? ¿Por qué? Sí, es curioso porque, de hecho, cuando yo escribí esta novela, yo partía de un lugar similar al de mis protagonistas, la familia como un gran peso del que quizás hay que liberarse a toda costa, ¿no? Una idea de quizás lo verdaderamente emancipatorio para una persona es olvidar de dónde viene, quitarse todos estos pesos, estos fantasmas familiares, ¿no? y emprender algo como con autonomía propia. Y es curioso que después de haber escrito esta novela, pues un poco anclada en este pensamiento, han sucedido cosas últimamente, he tenido conversaciones, lecturas que me han hecho darme cuenta de que igual estaba equivocada, ¿no? Sí que me interesan las constelaciones familiares, me interesa como el enfoque sistémico en psicología, y me parece sobre todo literariamente bonito la idea de que seamos capaces de sanar las heridas de generaciones anteriores, ¿no? Es algo que siempre cuento que para mí es muy emocionante ser escritora y tener ahora como cierta repercusión en un sello importante, ¿no? Porque tengo la sensación de estar cumpliendo más que un sueño personal, el sueño de mi abuela. Mi abuela, que nació en el año 39, que obviamente no pudo tener estudios y sin embargo era una mujer cultísima, su casa era una biblioteca, fue quien me enseñó a leer, quien me inculcó su pasión por la literatura y quizás su destino, ¿no? Es decir, me he dado cuenta de que no es algo necesariamente negativo la idea de decir incluso, mira, quizás con esta mirada psicomágica de las constelaciones familiares se me diría que no he elegido mi propio destino, sino que estoy, cogiendo el testigo de uno anterior, ¿no? Bueno, pues me parece también sanador para la memoria de mi abuela y para mí misma, ¿no? Como hacerme cargo de esto. Así que sí, he cambiado un poco de mirada en torno a ello. Yo creo que también has cambiado un poco la mirada, también por lo que señalas a raíz de tu maternidad. Claro, sí. ¿Ha cambiado tu manera de escribir? Es decir, Las herederas no lo has escrito de la misma manera que tu libro anterior. ¿En qué aspectos te ha cambiado la maternidad, ese proceso creativo, quizás? Claro, sí, por un lado están los ecos temáticos, ¿no? En la novela aparece una mujer que ha sido madre y yo me doy cuenta de que no estaba planificado al principio que fuera así, pero era necesario que hubiera una madre en la novela, ¿no? Esto es como lo más obvio. Pero sí, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy, muy curiosa y es que me ha cambiado la prosa, me ha cambiado el estilo, ¿no? Y yo creo que el estilo, la voz es identidad. Y recuerdo perfectamente que después de haber parido, después de las 2-3 primeras semanas que estuve literalmente todo el rato con la niña en brazos sin despegarme de ella, la dejé un rato para escribir una columna, una columna en el periódico que escribo. Y recuerdo perfectamente cómo fue reencontrarme con la escritura en ese momento, ¿no? Y sentir que durante 3 semanas mis gestos habían cambiado, ¿no? Porque la delicadeza, la dulzura, el cuidado al que te obliga a tener un bebé en brazos te imprime eso, como de una delicadeza en los gestos. Y recuerdo ponerme a teclear y que el pulso fuera distinto, ¿no? Que de pronto el ritmo era diferente, la forma en la que me enfrentaba al lenguaje era diferente, como que todo se había contagiado, ¿no? De esta suerte de cuidado, de delicadeza en los gestos. Y me preguntan mucho, ¿no? ¿Por qué ha cambiado tanto el estilo? Y igual es una ficción que me he inventado, pero siempre me retrotraigo a esa anécdota. Hombre, sin duda,
Aisha de la Cruz no es la misma, la de antes que la de ahora, ¿no? Eso yo creo que es un proceso, el de la maternidad, que yo creo que indudablemente te cambia, y tú lo reflejas también, lógicamente, como señalas, en tu manera de escribir y en tu manera de ver las cosas, y precisamente tu experiencia de la maternidad también reflejas otros puntos interesantes e importantes que achacamos también a la vida real, como es la salud mental, ¿no? Sí, claro, es decir, en el momento en el que en la novela aparece un personaje como es Liz, que es esta mujer psiquiatrizada, que ha recibido, de hecho, mucha violencia psiquiátrica durante su internamiento, bueno, pues me obliga a introducir estos temas y también a reflexionar críticamente sobre ellos, ¿no? Yo, de hecho, he aprendido mucho escribiendo esta novela sobre cuestiones que nunca me había parado a replantear, ¿no? Sobre todo he tenido oportunidad de hablar con mujeres que han sufrido violencias psiquiátricas, con activistas del orgullo loco, con activistas con una mirada crítica sobre el sistema psiquiátrico. He descubierto que, por desgracia, no han cambiado tanto las cosas desde los manicomios de los años 50 que encontramos en las películas de terror a los manicomios actuales, y luego al mismo tiempo me he dado cuenta de cómo yo misma, y creo que muchas, ¿no?, que hemos sido engañadas literalmente, porque esto ya se está cayendo, se está desmoronando, por una mirada biomédica de la enfermedad que creo que ha hecho mucho daño a efectos prácticos, ¿no? Me estoy refiriendo a estas teorías de que la enfermedad mental era prácticamente como una diabetes, ¿no? Si estás deprimido es porque te falta serotonina, si la esquizofrenia tiene que ver con la dopamina, es decir, esta teoría que ya de hecho se ha desmentido, y esta mirada tan reduccionista, ¿no?, sobre el origen del sufrimiento psíquico, digo que creo que es muy peligrosa porque privatiza el malestar, ¿no? Es decir, si todo tiene que ver con tus niveles de serotonina, ya no vas a denunciar que tu jefe te está explotando y que por tanto igual tu depresión tiene que ver con tus condiciones laborales, o que eres muy pobre y muy precario y aún así trabajas y eso te está hundiendo, no. Si se privatiza el sufrimiento, si te dicen esto es por algo que ocurre en tu cuerpo y acaba en tu cuerpo, pues ya no tenemos siquiera la voluntad, la intención de buscar cuál es el origen del sufrimiento, ¿no? Y sí que es algo que, bueno, que de donde yo he salido a través de la escritura de esta novela, pero que reconozco que estaba muy firmemente arraigado en mi imaginario, ¿no? En el fondo resulta bastante reconfortante pensar que todo es tan sencillo como esto, ¿no? Que, bueno, que si estás deprimida es como tener una gripe, te tomas la medicación adecuada y se va a pasar. Por desgracia es mucho más complicado. Aisha, me da mucha curiosidad porque, al ser una historia, yo la calificaría, entre otras muchas cosas, como intensa, ¿no? Que cada una de las mujeres tiene muchísimo que contar, tiene situaciones de vida complicadas, podríamos decir. Entonces me da muchísima curiosidad, a la hora de escribir esta novela, si tú tenías claro cómo iba a desencadenar la historia de cada una de esas mujeres, o por circunstancias la historia ha ido cambiando a medida que tú ibas escribiendo. Sí, en mi experiencia, en todos mis ejercicios de ficción, suele ser un poco 50-50. Vale. Es decir, yo suelo tener bastante claro el lugar último al que me dirijo, pero por tanto todo lo que está entre medias puede ir modificándose según escribo, o todo lo contrario, ¿no? O tener como muy claro el punto de partida y quiénes son los personajes, y luego dejar que fluyan por su cuenta. En este caso, para mí fue importante, hablando también como de situaciones, ¿no?, que inspiraron la novela, para mí fue muy importante la lectura y la reflexión en casa, hablando con mi marido, ¿no?, de esta sensación de que la distopía en literatura se había agotado, ¿no? Esto es algo como que comenta Laila Martínez en un ensayo genial que tiene, que se titula Utopía no es una isla, y ella comenta esto, ¿no?, como que es políticamente reaccionario seguir escribiendo distopías, porque eso lo que hace es reforzar la idea de que no hay salida al capitalismo, ¿no? Nos imaginamos un futuro que es obviamente distópico, es el caos, es hacia donde vamos y no hay alternativa. O sea, da igual que reciclemos que no reciclemos, que cambiemos de gobierno que no cambiemos de gobierno, ¿no? Es decir, es como, bueno, una idea así determinista y oscura. Y hablaba de la obligación, ¿no?, de empezar a inventar utopías. Entonces sí que, por ejemplo, una cosa que tenía muy clara era que las cuatro protagonistas tenían que evolucionar de tal manera que al final, por algún medio, acabaran encontrando la forma de establecer
una comunidad medio utópica, o sea, transformar este legado físico, ¿no? La casa que han heredado de la abuela, en un proyecto comunitario que tuviera algún tinte utópico, ¿no? Claro, para llegar hasta allí, que es lo que tenía más o menos claro, pues bueno, hubo mucha improvisación y mucho, pues sí, dejar que los propios personajes vayan creciendo por su cuenta. Claro, de hecho, te iba a preguntar, ahora que lo ves con cierta perspectiva, ¿no? Y ahora que ya es una realidad, que las herederas, tenemos este libro entre las manos, ¿qué ha sido lo más difícil de este proyecto? Ay, lo más difícil creo que de todo son siempre las condiciones materiales, o sea, escribir en una pandemia con la niña en casa, bueno, compaginar la crianza con el trabajo y aún así sacar huecos para seguir escribiendo. Ha sido la primera vez que realmente, o sea, la escritura, o sea, el mero hecho de encontrar tiempo para la escritura ha sido realmente un reto. ¿Y qué nos cuentas de la portada, de esa portada que comentábamos al principio y que tanto significado tiene y que además antes de empezar la entrevista te he dicho, Aisa, tenemos que hablar de esta portada tan significativa? Claro, es una imagen que encontramos buscando al azar imágenes que estuvieran relacionadas con la planta del estramonio, porque como lo comentaba es una planta importante en la novela, es una planta que tiene muchísima historia, es prácticamente como un fósil, ¿no? Por todo lo que nos cuenta. Antonio Escotado en su Historia General de las Drogas propone esta teoría. Dice que las brujas utilizaban el estramonio, entre otros ungüentos que tiene escopolamina, para hacer este ungüento que se aplicaban vía vaginal con sus escobas para volar. De manera que la imagen icónica de las brujas encaramadas a sus escobas vendría de ahí, ¿no? Y obviamente es un alucinógeno, pues la idea de volar estaría también relacionada con eso. Al mismo tiempo, el estramonio pertenece a la familia de las daturas y a esa familia también pertenece la burundanga. Es decir, la burundanga y el estramonio son hermanos, digamos, tienen el mismo compuesto. Entonces, una de las cosas que a mí me obsesionaba sobre esta planta era trazar esta historia, ¿no? Entre la misma droga la utilizaban nuestras ancestras para evadirse del sistema, ¿no? Para hacer una cierta contracultura, y ahora es la droga que nos dicen que usan los violadores para someternos en las discotecas, ¿no? Es decir, cómo un mismo fármaco, según quien lo empuñe, puede cambiar tanto de intención y de significado. Aisa, ¿qué feedback te están dando de las herederas que pues, estás escuchando? Creo que mi gente así como más cercana me está diciendo con mucha emoción que es muy entretenida. Creo que están acostumbrados a que les aburra con mis textos anteriores y están como muy contentos de no, por favor, no me digas el final, estoy muy enganchada. Así que bueno, y me lo tomo como un gran halago. Nos tenemos que despedir, pero antes de terminar, antes te preguntaba qué ha sido lo más difícil. Y ahora sí que me gustaría preguntarte para terminar, ¿qué has aprendido de las herederas? Ya no solo del momento, yo creo que personal, vital, en el que te ha pillado la escritura de este libro, sino ¿qué has aprendido de los personajes de las herederas? ¿Qué te llevas de este proyecto? Sí. Bueno, me llevo mucho, pero sobre todo una idea que creo que ya es un proyecto de futuro, y es que me gustaría que toda la ficción que escriba de aquí en adelante siempre sirva para lo que he comentado antes, para buscar propuestas utópicas, buscar alternativas a un sistema que no nos convence, a un sistema que en muchos sentidos nos está provocando malestares, mucho malestar psíquico. Creo que la ficción es un lugar perfecto para escenificar alternativas, algunas pueden, o sea, es como un patio de juegos, ¿no? Y me gustaría de ahora en adelante, y es algo que he aprendido con este libro, pues utilizar la ficción siempre para eso, para imaginar pues sí, alternativas viables al lugar en el que estamos. Aisa de la Cruz, enhorabuena por este proyecto, por las herederas. Muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y haberte venido a presentárnoslo en persona. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. A todos ustedes, muchísimas gracias. La próxima semana les esperamos en Cantabria de Cerca, Edición Cultura.